Remake Issei, la reencarnación de Hades K26. El aire era pesado para el grupo de XD. Nadie hablaba. Nadie sabía qué decir. Rías Gremory permanecía de pie, inmóvil, mirando el horizonte como si aún esperara que el portal oscuro volviera a abrirse. Pero no lo hizo. Sus manos temblaban apenas. No por miedo. Por pérdida. Había perdido a su pieza más fuerte. A su pareja. A su prometido. Pero más que eso. Había perdido al chico que la miraba con admiración pura. A su lado, Akeno Himejima ya no sonreía. Su expresión era tranquila. Demasiado tranquila. Ara, murmuró suavemente. Parece que esta vez lo empujamos demasiado lejos. Asia Argento lloraba en silencio. Zenobia Cuarta apretaba los dientes con frustración contenida. Koneko Touhou bajó la cabeza, sintiendo un vacío que no sabía cómo llenar. Irina Shidou juntó las manos en oración, aunque ni ella sabía qué estaba pidiendo. Rosuei se entendía mejor que nadie el peso político de lo que había ocurrido. Ravel Fenix cerró los ojos. Ya no era una rival romántica. Era testigo de una ruptura irreversible. Más atrás. Yuuto Kiba habló primero. Lo traicionamos. No fue acusación. Fue aceptación. Gasper Vladi asintió con lágrimas en los ojos. Él, siempre estuvo para nosotros. ¿Y ahora? No miró atrás. No dudó. No buscó aprobación. El Issei que conocían ya no necesitaba su validación. Eso era lo que más dolía. Rías finalmente respiró hondo. No, susurró. Todos la miraron. Sus ojos estaban húmedos, pero firmes. No lo perdí porque se volvió más fuerte. Su voz se quebró apenas. Lo perdí porque dudé. Silencio. Akeno la observó de reojo. Y por primera vez, su voz no tuvo tono juguetón. Rías, si lo amas, entonces esto no puede terminar en autocompasión. El grupo levantó la vista. Akeno continuó, suave pero clara. Si realmente lo traicionamos, entonces debemos asumirlo. Y cambiar. No perseguirlo. No obligarlo. No reclamarlo como si fuera una propiedad. Cambiar. Kiba asintió lentamente. Si algún día vuelve a mirarnos, debe ser porque decidió hacerlo. No porque lo arrastramos. Rías cerró los ojos. El dolor seguía ahí. Pero algo más también. Determinación. No la de poseer. La de merecer. Entonces nos haremos más fuertes, dijo finalmente. No para competir con él, sino para caminar a su lado sin dudar. El grupo sintió que algo, aunque frágil, aún existía. No esperanza romántica inmediata. No fantasías de recuperación fácil. Sino una oportunidad. Issei había avanzado. Ahora dependía de ellos decidir si se quedaban llorando en el punto donde lo perdieron. O si empezaban a avanzar también. Y aunque dolía aceptar que él podía no regresar nunca. Por primera vez entendieron algo fundamental. El amor no era retenerlo. Era convertirse en alguien que pudiera sostener su mirada sin culpa en lo profundo del inframundo. El castillo de Hades permanecía en calma. Las batallas habían terminado. Los dioses habían regresado a sus dominios. Y por primera vez desde el enfrentamiento contra Loki, el silencio reinaba. Dentro de una amplia habitación de piedra negra iluminada por antorchas azuladas, Issei estaba sentado al borde de una mesa, respirando con fuerza mientras bebía agua casi sin pausa. El vaso se vació. Luego otro. Y otro más. Necesito entrenar más resistencia, murmuró entre jadeos, pasando una mano por su cabello húmedo. El sudor aún recorría su cuerpo después del intenso desgaste físico. La batalla había sido dura, pero lo que vino después había sido, en cierto modo, aún más agotador. Suspiró profundamente. Ayumi, definitivamente es demasiado a veces. Justo entonces, toc. No fue realmente un golpe en la puerta. Era más bien una presencia anunciándose. Issei levantó la mirada. Apoyada en el marco de la puerta estaba Ayumi,
conocida también como Pandora. Cabello oscuro cayendo suavemente sobre sus hombros, mirada brillante y divertida, vistiendo únicamente un short pequeño y una playera amplia que claramente le quedaba grande. Su playera. La tela caía hasta medio muslo, moviéndose ligeramente cuando cruzó los brazos. ¿Ya terminaste de descansar?, preguntó con una sonrisa traviesa. Te estás tardando mucho. Issei parpadeó un segundo, sorprendido. Otra vez. Ayumi inclinó la cabeza, fingiendo inocencia. ¿Qué? Fuiste tú quien dijo que necesitaba liberar estrés después de la batalla. Se acercó unos pasos, descalza, el suelo frío del castillo no pareciendo afectarle en absoluto. Además, añadió suavemente, todavía no me diste las buenas noches correctamente. Issei dejó escapar una risa cansada, llevándose la mano al rostro. De verdad eres insaciable. Ella sonrió orgullosa. Solo contigo. El ambiente no era intenso ni apresurado. Era cálido. Íntimo en un sentido tranquilo, casi doméstico. Muy diferente al caos del campo de batalla. Ayumi extendió la mano hacia él. Ven. La habitación se siente vacía sin ti. Issei la miró unos segundos. Ya no había guerra en sus ojos. Ni furia divina. Solo cansancio, y paz. Tomó su mano y se levantó. Está bien, pero mañana entrenamos temprano. Ella rió suavemente mientras lo guiaba hacia el pasillo. Claro, claro, mañana. Mientras caminaban juntos por el castillo del inframundo, las antorchas se encendían a su paso como si reconocieran a su rey y futura reina. Lejos del juicio de dioses y héroes. Por primera vez en mucho tiempo, Issei simplemente caminaba como un hombre que había encontrado un lugar al que pertenecer. La puerta de la habitación se cerró suavemente detrás de ellos. Apenas cruzaron el umbral, Ayumi actuó sin dudarlo. Con una rapidez inesperada, tomó la camisa de Issei y se la quitó de un tirón, empujándolo después hacia la cama. El colchón se hundió ligeramente bajo su peso. Oye. Alcanzó a decir Issei, sorprendido. Ayumi lo miraba desde arriba, mejillas ligeramente sonrojadas pero con una expresión orgullosa y decidida, una mezcla extraña entre timidez y determinación. Bueno, Hades-sama, dijo inflando apenas las mejillas, casi en actitud tsundere, tienes que cumplir con tus responsabilidades nupciales, querido. Subió con cuidado sobre él, apoyando las manos a cada lado de sus hombros. Su cabello cayó como un velo oscuro alrededor de ambos. Issei desvió la mirada un segundo, claramente avergonzado. Dices eso demasiado tranquila. Mentira, respondió ella enseguida. Estoy muy nerviosa. Hubo un breve silencio. Uno cálido. Sin batallas. Sin dioses observando. Sin expectativas del mundo sobrenatural. Solo ellos dos. Ayumi bajó un poco la voz. Hoy peleaste por todos, cargaste con todo otra vez, murmuró. Aquí no necesitas ser Hades, solo Issei. Esas palabras hicieron que la tensión en los hombros del joven desapareciera lentamente. Issei suspiró, relajándose por fin. Gracias, Ayumi. Ella sonrió, apoyando suavemente su frente contra la de él. La habitación quedó iluminada únicamente por la tenue luz azul del inframundo, mientras afuera el castillo permanecía en silencio, respetando ese pequeño momento de paz que ambos se habían ganado tras la tormenta aquella noche. El castillo de Hades permanecía envuelto en un silencio profundo. Las antorchas del inframundo ardían con una llama azulada y tranquila, como si incluso las almas que habitaban ese reino hubieran decidido descansar después de la batalla. En la torre más alta, detrás de puertas cerradas, Issei y Ayumi finalmente dejaron atrás el peso de la guerra y las responsabilidades divinas. No había dioses, enemigos ni títulos, solo dos corazones que habían elegido permanecer juntos. Mientras tanto, en otra parte del castillo.
4 jóvenes no podían dormir. Sariel, el heredero del trueno, estaba sentado junto a un balcón abierto, observando el cielo oscuro del inframundo donde relámpagos silenciosos cruzaban ocasionalmente las nubes. Su mano temblaba levemente. Estoy orgulloso de Sariel, repitió en voz baja. Zeus jamás había dicho algo así. Siempre fueron expectativas. Siempre comparaciones. Siempre exigencias. Pero Issei no le pidió ser perfecto. Solo ser él mismo. Un pequeño relámpago dorado apareció en su palma, estable, cálido, diferente al poder violento que solía usar. Tío, murmuró, no voy a fallarte. Ryu permanecía sentado en el borde de una fuente interna del castillo. El agua respondía a sus emociones, formando ondas suaves alrededor suyo. Recordó las palabras durante la batalla. No había juicio en la voz de Issei. Solo orgullo genuino. Poseidón lo había entrenado como ama. Issei lo veía como familia. El agua se elevó lentamente, formando dragones líquidos que giraban a su alrededor con calma absoluta. Por primera vez, susurró, siento que peleo por alguien, no para alguien. Rin caminaba de un lado a otro, claramente inquieta. Intentaba parecer fuerte, pero sus ojos brillaban. Mi familia, repitió, apretando los puños. Atenas siempre habló de deber, sabiduría y perfección. Pero Issei habló de cariño. De orgullo. Se detuvo de golpe. Una luz cálida brotó de su cuerpo, más pura que nunca, envolviendo la habitación sin quemar ni deslumbrar. Papá adoptivo, dijo bajito, sonriendo pese a las lágrimas, algún día seré alguien de quien estés aún más orgulloso. Hércules, a diferencia de los demás, Hércules estaba acostado mirando el techo, riendo suavemente. Ja ja ja, ese viejo realmente lo dijo enfrente de todos. Cruzó los brazos detrás de la cabeza. Había vivido siglos buscando aprobación divina, hazañas imposibles, reconocimiento eterno. Y aún así, unas simples palabras habían pesado más que todas sus leyendas. Familia, ¿eh? Su aura dorada apareció brevemente, tranquila, sin la carga del héroe obligado. Supongo que por fin encontré un hogar en ese momento. Desde lo profundo del castillo, una energía cálida recorrió los pasillos. No era poder destructivo. Era paz. Los 4 levantaron la mirada casi al mismo tiempo. Sin necesidad de palabras, entendieron algo. Por primera vez, no eran herederos de dioses. Eran jóvenes protegidos por alguien que los había elegido. Y esa noche, bajo el dominio del inframundo, el vínculo que los unía a Issei dejó de ser solo alianza. Y se convirtió verdaderamente en familia. La noche avanzaba lenta en el castillo. Mientras en la torre más alta reinaba la calma privada de su rey, en distintos rincones del inframundo 4 corazones jóvenes reconstruían su pasado, y su futuro. Sariel, sentado en el borde del balcón de piedra negra, Sariel cerró los ojos. El recuerdo era claro. Zeus no solo lo había expulsado, lo había negado. Lo llamó decepción. Lo llamó error. Lo maldijo para que nunca volviera a alzar la cabeza en el Olimpo. El rayo que alguna vez simbolizó orgullo se convirtió en vergüenza. Y entonces, una mano se extendió hacia él entre las sombras del inframundo. Hades no pidió disculpas en nombre de su hermano. No prometió venganza. Solo dijo: si el Olimpo no te quiere, el inframundo sí. Lo entrenó. Lo corrigió. Lo hizo más fuerte. Pero nunca desde el desprecio. Eres digno, le dijo una vez. No porque seas hijo de Zeus, sino porque decidiste levantarte. Sariel apretó el puño. Si algún día existía un heredero al trono del inframundo, él quería serlo no por ambición, sino para estar a la altura de esa confianza. Un relámpago negro dorado cruzó el cielo subterráneo. Estable. Seguro. Ryu, en la sala de aguas profundas, Ryu tocaba la superficie de un lago interno que reflejaba luces azuladas. Poseidón lo había dejado atrás. Un niño sin utilidad. Un heredero incómodo.
El océano que debía abrazarlo lo rechazó. Creció pensando que no era suficiente, que era un error de nacimiento. Hasta que una figura oscura apareció frente a él sin juicio. No necesito que seas perfecto, dijo Hades aquella vez. Solo necesito que seas sincero contigo mismo. Le dio un lugar, un nombre, un propósito. Nunca exigió nada a cambio. Y luego recordó las palabras de Hipnos. Hades-sama, ve en usted un corazón amable y dedicado, joven Ryu. Confía en que cuando llegue el momento de enfrentar su destino, lo hará incluso sin su guía. El agua alrededor de Ryu se elevó, formando corrientes suaves y obedientes. No violentas. No forzadas. Esta vez, no pelearé para que me acepten, susurró. Pelearé para proteger lo que me dio un hogar. Rin estaba sentada en el suelo de su habitación, abrazando sus rodillas. Atenea jamás la miró con ternura. Siempre fue la deshonra. La que no alcanzaba la perfección. La que no estaba a la altura de la sabiduría divina. Pero en el inframundo. Hades la cargaba cuando era pequeña. La escuchaba. Le explicaba estrategias como si fueran cuentos. Pandora le trenzaba el cabello y la arropaba por las noches. Nunca fue un símbolo. Nunca fue un error. Fue hija. Rin levantó el rostro. Una luz dorada brotó suavemente de su cuerpo. No la luz fría de la estrategia perfecta, sino la luz cálida de alguien que finalmente se sabe querido. Papá, susurró. No importa lo que diga el Olimpo. Yo sé quién soy aquí. Hércules apoyado contra una columna, Hércules observaba el patio central. Había vivido siglos en el Olimpo. Escuchó 1000 veces que Hades era despiadado, oscuro, cruel. Pero en este castillo no había gritos de miedo. No había súbditos temblando. Las almas caminaban con orden. Los espectros trabajaban con respeto. El reino prosperaba en silencio. Sin amenazas. Sin expectativas imposibles. Solo un rey que gobernaba con equilibrio. ¡Qué ironía! Rió suavemente. El dios más temido era el único que no gobernaba por miedo. Hércules cerró los ojos. Por primera vez en siglos. No sentía que debía probar nada. Solo debía quedarse. Esa noche, sin saberlo, algo cambió. No en el poder de Hades, sino en el corazón de quienes lo llamaban familia. Y cuando el inframundo despertara al día siguiente, no solo tendría un rey temido por dioses. Tendría herederos que lo seguirían por amor, no por obligación. La mañana llegó lentamente al inframundo. Las antorchas azules disminuyeron su intensidad, simulando un amanecer artificial que recorría los pasillos del castillo. En la habitación real, Issei estaba sentado al borde de la cama, con los codos apoyados en las rodillas y una botella de agua en la mano. Se veía, devastado. No herido. No derrotado. Solo absolutamente agotado. Esto fue más duro que pelear contra Loki, murmuró con voz ronca. Se pasó una mano por el rostro. Sus músculos estaban tensos como si hubiera combatido durante horas sin descanso. Y técnicamente, lo había hecho. Pero en un contexto muy diferente. De pronto, papá. La voz alegre lo sacó de sus pensamientos. Issei se giró lentamente. En la puerta estaba Rin, con una sonrisa radiante, como si la noche anterior no hubiera existido ningún caos en el mundo. Ella entró con naturalidad, sin notar el aura cansada que lo rodeaba. Papá, Sariel está discutiendo con Ryu sobre quién entrenará primero contigo hoy. Issei parpadeó. Cada vez que ella decía papá, algo en su interior se descolocaba un poco. Para él, seguía siendo extraño. Pero para la parte más profunda, más antigua y más serena de su alma. Para el lado de Hades. Era lo más natural del mundo. Rin se detuvo frente a él y lo observó con atención. ¿Dormiste mal? Issei abrió la boca para responder. Pero antes de que pudiera inventar algo convincente, la puerta volvió a abrirse suavemente. Pasos arrastrados. Una figura apareció detrás de Rin. Ayumi. Cabello despeinado.
ojos medio cerrados. Y vistiendo únicamente una de las camisetas de Issei, que le quedaba grande y caía hasta mitad de muslo. Claramente aún somnolienta. Se acercó sin decir nada y apoyó la frente contra la espalda de Issei. «Buenos días», murmuró, abrazándolo por la cintura. Rin parpadeó. Luego miró a Issei. Luego a Ayumi. Luego otra vez a Issei. Su rostro se puso rojo lentamente. Ah. Silencio incómodo. Issei, completamente rígido, sintió como el cerebro le dejaba de funcionar. Ayumi levantó apenas la mirada y sonrió con sueño. «Oh, Rin-chan. Buenos días». Rin dio un paso atrás rápidamente. «Y yo no interrumpí nada. Solo vine a avisar». Issei tosió, intentando recuperar algo de dignidad. Estábamos descansando. Ayumi inclinó la cabeza, divertida. «Descansando no es la palabra que usaría, querido. Ayumi», susurró él con vergüenza. Rin giró sobre sus talones. «Iré a decirles que entrenarán después del desayuno». Salió casi corriendo. La puerta se cerró. Silencio. Issei suspiró profundamente. Ayumi se acomodó mejor contra su espalda. «¿Te ves agotado, Hades-sama?» «Lo estoy». Ella sonrió suavemente. «Entonces te prepararé algo de comer, después de que descanses un poco más». Issei la miró de reojo. «Eso suena sospechoso». Ayumi dejó escapar una pequeña risa. Pero esta vez, su expresión era más cálida que provocadora. El castillo estaba en paz. Sus hijos entrenaban. El Olimpo observaba desde lejos. Y por primera vez, Issei entendía algo que iba más allá del poder o la guerra. Ser Hades no era gobernar sombras. Era proteger a quienes habían elegido quedarse en ellas con él.